A ver, para poder hablar de estos hallazgos tengo que contar la historia entera de cómo llegué a la paleontología. Porque sucede que yo trabajo con un grupo de animales que se llaman los cachalotes. Los cachalotes en la actualidad solamente hay tres especies, pero en el pasado sabemos que eran uno de los grupos más diversos que hay. Cuando empecé a trabajar con el grupo en 2015, nosotros teníamos una serie de cráneos en el Museo de Historia Natural que eran nuevas especies y todo lo demás. Entonces, primer paso, entender la anatomía de estos animales, describir las nuevas especies como Koya no Murai o Escafocoya totajpe, que son especies que he descrito con el equipo de allá en los últimos años. Sin embargo, allá por el año 2015-2016, yo me empiezo a dar cuenta que todos estos animalitos empiezan a tener unas marcas en común. Un patrón muy notorio, muy marcado. Y es que hay unas marcas que todos estos animales están presentando en la zona del rostro. Unas marcas profundas que solamente las pueden dejar tiburones. ¿De qué manera te das cuenta de que, por ejemplo, se trata de un golpe, se trata de una huella por una agresión y no es parte de la fisonomía del animal? Porque se han hecho estudios en la actualidad sobre cómo los tiburones atacan a las ballenas. A veces se ha hecho estudios en los océanos en los cuales se arroja parte de los cadáveres con mallas y los tiburones, que son animales que les gusta estar como carroñeros en algunos momentos, vienen y muerden estos huesos. Entonces, al momento que muerden y quieren quitar pedazos de carne, dejan marcas en el hueso. Estas marcas idénticas se han encontrado en el registro fósil en muchas partes del mundo. El punto con estos registros fósiles que se conocen en el mundo es que casi siempre pertenecen a huesitos que se encuentran aislados o a individuos por sí solos. Lo que hemos encontrado nosotros en el Perú no es un solo individuo, no solamente es un registro fósil, es una serie de fósiles que está mostrando este mismo patrón. Lo que sucede es que en el anterior artículo que hicimos, cuando describimos a un animalito que se llama Koya Numorai, nos pusimos a indagar sobre cómo es la relación de ciertos órganos que tienen los cachalotes con la anatomía en el cráneo. Sucede que los cachalotes tienen las narices más grandes que existen en la naturaleza en la actualidad y estas narices están compuestas primordialmente por grasas muy nutritivas. Algunas zonas tienen grasas muy pesadas y algunas zonas tienen grasas muy livianas. Y este tipo de configuración que tiene su nariz les ayuda a producir el sonido. En la actualidad, nosotros sabemos que los tiburones prefieren comer zonas de los cadáveres de ballenas, como por ejemplo la grasa visceral, que es altamente nutritiva. Hace 7 millones de años lo habían ballenas barbadas grandes, habían ballenas barbadas pequeñas, pero algo que era súper común en los océanos eran los cachalotes. Al momento que uno se da cuenta que estos tiburones están prefiriendo coger la cara de esos animales, de los cachalotes, para poder atacarlos o devorar el cadáver por la grasa de la nariz, se da cuenta que estos animalitos estaban volviéndose el repositorio de grasa de los tiburones en el pasado. Esto es súper sorprendente porque es una conducta que ya no está presente en nuestros océanos en la actualidad. Ahora, lo interesante es que nosotros con los restos fósiles que tenemos no podemos decir si realmente fue depredación que estaba sucediendo o solamente carroñaje, porque tenemos cráneos nada más. Pero las marcas son tan específicas que están dispuestas a lo largo de todos los distintos individuos que hemos encontrado. Entonces sabemos que es un patrón conservado. Esos animalitos les interesa solamente comerse la nariz de los pobres cachalotes. Ahora, estos fósiles con los que ustedes están trabajando, ¿dónde es que los encontraron? Nos dice que vienen trabajando desde el 2015, me parece, o desde cuándo exactamente están trabajando con ellos. A ver, hay fósiles de los que están presentes en este estudio que se colectaron en el año que nací, en el año 93. Entonces son fósiles que tienen bastante tiempo que nadie los había estado tocando y están almacenados en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. O sea, solamente los habían encontrado, los habían colectado y listo. Nadie los había tocado para investigar. Exacto, hay parte de estos fósiles. Hay otros que ya son conocidos, ya los hemos descrito, está los Scafocoya. Hay un animalito del cual te vamos a hablar una historia un poquito después, que es el Liviatán Mayvillei, que es el cachalote hipercarnívoro, que también es parte de los que presentan marcas de mordidas de tiburón. Entonces, no es simplemente que hemos encontrado un fósil, hemos recopilado muchísima información de especies que ya habían sido descritas y hemos reanalizado algunas de estas estructuras que se encuentran ahí preservadas. Y fuera de ello,
otros cráneos más que hemos encontrado, e incluso siguen apareciendo cráneos que hemos colectado recién hace un par de semanas con este tipo de marcas, lo cual nos indica que estamos frente a un patrón muy, muy marcado. Quiero que nos reiteres cuáles son las principales conclusiones a las que han llegado tras el estudio y qué cosa es lo que se viene, qué cosa es el siguiente paso luego de lo que han hallado ahora. En este estudio que acaba de ser publicado, lo que nosotros presentamos es que los cachalotes, aparte de ser una comunidad muy diversa y tener distintos nichos ecológicos, desde animales piscívoros, bentónicos, hasta macrorepredadores como el leviatán, también cumplían otro rol dentro de la cadena trófica, y es que sus cadáveres, o a veces animales que eran cazados, eran comida directa y un repositorio de grasa para los tiburones. Ahora, estamos hablando de un momento muy importante para el mar peruano, porque es el momento en el que tenemos a los dos megadepredadores más grandes que ha tenido el planeta viviendo uno al lado del otro. Tenemos al megalodón a un lado y tenemos al leviatán megalodón al otro lado. Uno representante de los tiburones y el otro es representante de los cachalotes. Y cada uno de estos con una comunidad de especies de cachalotes por detrás o de tiburones por detrás. Y hay una relación entre ambos grupos bien fuerte, porque a pesar, en un momento en el cual ya estén muertos los cachalotes, los cadáveres flotando, siguen siendo una fuente nutritiva para los tiburones de ese momento. En el hallazgo, nosotros no hemos encontrado solamente una marca de diente de tiburón, hemos encontrado distintas especies. Esos cachalotes estaban siendo un repositorio de grasa no solamente para, por ejemplo, tiburón blanco o megalodón, sino para muchísimas otras especies como tiburones areneros y demás. Las marcas son muy, muy distintas. Incluso en el holotipo de Leviatán melvillei, este cráneo gigantesco, este pedazo de cráneo que tiene casi 3 metros de lado a lado, hay marcas de dientes de tiburón. Pues esto está en una zona tan profunda que te indica que esto es un invento de carroñeo, porque todo el resto de grasa ya debió haber sido consumido en el animal. Y también este tipo de animales constituían el repositorio ideal de grasas porque los cacharotes flotan. Imagínate un pedazo de chicharrón gigantesco flotando en medio del océano. Si tú eres un animal con hambre que no tiene nada más que cazar, lo vas a usar. Y no tienes que gastar energía para poder cazar otro de esos. Hay un animal gigantesco ahí con 8, 10 toneladas de nariz que puedes consumir y directamente cumple con tus necesidades alimenticias. Entonces, eso es la forma de, ok, hay animales muy similares, hay tiburones en la actualidad, hay cachalotes en la actualidad, pero las relaciones ecológicas que había ayer, por decirlo de alguna manera, eran muy distintas.